Hoy vamos a tener la disertación del doctor Cristian D'Ortona del ROFO, que va a hablar sobre HIPEC. Cristian, si querés arrancar, ahí justo se te estaba compartiendo toda la pantalla. Sí. No pongas WhatsApp. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, buen día a todos. Gracias, Fran. Bueno, como decíamos, la idea es dar la clase sobre HIPEC en cáncer de ovario. Yo soy Cristian D'Ortona, fellow del Instituto ROFO. Para dar una pequeña definición, el HIPEC es la aplicación de quimioterapia intraperitoneal sin necesidad de un puerto intraperitoneal posoperatorio acompañado de hipertermia y administrado inmediatamente después de la cirugía de la citorreducción, aumentando así la citotoxicidad de las drogas. Hablamos sin la necesidad de puerto intraperitoneal para diferenciarla de previo a esto, que se hacían las quimioterapias convencionales junto a la quimioterapia sistémica que se realizaba varias veces, y por eso la diferenciamos de esta forma y se le agregó la hipertermia para generar algunos efectos sobre las células cancerígenas. Acá hay un paper que es cuando se inició a hablar de la hipertermia y la quimioterapia, o sea, del uso del HIPEC, esto es de 1998. ¿Y cuál es el beneficio que da la hipertermia? Incrementa la penetración de la quimioterapia en el peritoneo, aumenta la sensibilidad de las células tumorales a la quimioterapia al afectar la reparación del ADN, induce la apoptosis, genera un efecto citotóxico directo al promover la desnaturalización de proteínas, inhibe la angiogénesis y también activa proteínas de shock térmico que luego sirven para receptores de los natural killers. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción, lo que vamos a hacer, vamos a hablar de los estudios más importantes que tenemos, que hoy en día están dados sobre lo que es cirugías del intervalo en cáncer de ovario y también para recurrencias en cáncer de ovario para citorreducciones secundarias. Iniciando por lo que es las cirugías de intervalo, vamos con el estudio más importante que tenemos, que es el de Vandriel de 2018, que es el de quimioterapia hipertérmica intraperitoneal en cáncer de ovario. Es un estudio que como selección de pacientes fueron pacientes con carcinoma epitelial de ovario, trompas o peritoneal primario, estadios 3, que le hicieron neoadjuvancia con quimioterapia basada en platinos, y lo que vieron es, o seleccionaron a pacientes que tuvieron enfermedad estable o con respuesta a la quimioterapia, y luego le hicieron la cirugía del intervalo. Y ahí los randomizaron en pacientes que luego de la cirugía de intervalo, lo que hicieron fueron, algunas les aplicaron HIPEC y a otras no al momento de la cirugía. Y lo que hicieron también fue dividirlo según la cantidad de enfermedad posterior a la citorreducción, en las que hicieron citorreducción completa, es decir, que no hubo enfermedad macroscópica, las R2A con 2,5 milímetros de enfermedad, o las R2B de 2,5 a 10 milímetros. Luego de hacer la quimioterapia, perdón, la cirugía con HIPEC o cirugía sola, completaron luego la quimioterapia estándar con carbopacli. Y los endpoints primarios fueron la sobrevida libre de recurrencia por imágenes IC125, y después los secundarios fueron sobrevida global, calidad de vida y perfil de toxicidad. Este estudio se realizó en 8 centros de Bélgica y Holanda de 2017 a 2016. Se incluyeron 245 pacientes, 123 al grupo de cirugía, 122 a cirugía más HIPEC. En este estudio, el HIPEC se realizó a 40 grados, con cisplatino 100 miligramos por metro cuadrado, con técnica abierta, y la infusión fue durante 90 minutos. Y un dato que a veces cambian los distintos estudios, en este estudio no utilizaron, en la mayoría de los pacientes, casi un 80 y pico por ciento, no usaron el tiosulfato de sodio como nefroprotector. Lo que se vio en este estudio referente a lo que son los efectos adversos, la realidad es que los efectos adversos fueron similares, tanto en el grupo de cirugía como en el cirugía más HIPEC. La única diferencia es que vieron un mayor porcentaje tanto de ileostomías como de colostomías para el grupo de HIPEC, que la verdad no lo pudieron asociar específicamente a algo del procedimiento, pero fue lo único que fue llamativo. Y como resultados en este estudio, vieron que la sobrevida libre de progresión pasó de 10,7 a 14,2 en el grupo HIPEC, y el mayor beneficio se vio también en sobrevida global, de un 33,9 a 45,7, es decir, 11,8 meses de diferencia. Acá vemos cómo se ven las curvas y la mayor diferencia en la sobrevida global. Aparte de eso, este estudio fue de 2018. Hubo una actualización o de datos sobre lo que es la sobrevida final a 10 años de este estudio, que salió en 2022. Y acá vemos cómo las curvas posteriores a 10 años de seguimiento, en el inicial habían sido 6,
se ve cómo las curvas aún se mantenían en el beneficio principalmente para HIPEC. Esto estamos hablando, recuerdo, de pacientes en las que se le realizó cirugía del intervalo. Lo único relevante que se vio en esta nueva actualización es que en aquellas pacientes que tenían, que eran HRD positivos o que tenían mutaciones de BRCA, ese no es el único grupo en el que se vio que no hubo un mayor beneficio para HIPEC. En el estudio hablan de que hay que seguir estudiando específicamente la causa, pero lo asociarían a que ya las pacientes BRCA mutadas o HRD, como ya tienen alteraciones en la recombinación homóloga, uno de los beneficios que generaría la hipertermia y la quimioterapia, y ya son pacientes que ya son más quimiosensibles de por sí, entonces por eso quizás no se ve tanto el beneficio. Pero bueno, es algo que en el estudio, en esta actualización hablaban de que hay que seguir evaluando bien porque este grupo es el único que quizás no se vio tan beneficiado con el HIPEC. El segundo estudio que tenemos es el estudio del IM de Corea del Sur, en el que hicieron el estudio, hablaba bueno, del uso de HIPEC. En este lo que tiene de diferente es que lo utilizaron tanto para cirugía primaria como para cirugía del intervalo en cáncer de ovario. Este estudio fue publicado en 2022. Se incluyó también no solamente pacientes en estadio 3, sino también pacientes en estadio 4. Y acá era decisión del cirujano, según el estadio inicial de la paciente, si es que se realizaba quimioterapia neoadyuvante o iba directamente a una citorreducción primaria. Y luego se lo fue randomizando en HIPEC o no HIPEC, y se incluyeron pacientes que tengan enfermedad residual menor a 1 centímetro. Y los endpoints fueron sobrevida libre de recurrencia, sobrevida global y efectos adversos. El estudio se realizó en 2 centros de Corea del Sur. La diferencia en el uso del HIPEC es que acá la temperatura fue 41,5, se usó cisplatino 75 miligramos por metro cuadrado con técnica cerrada y la infusión fue durante 90 minutos y también no hubo uso de tiosulfato de sodio. Acá más o menos un detalle grande de lo que fueron todas las pacientes incluidas. En total se incluyeron 184 pacientes, de los cuales 92 fueron al grupo cirugía, otros 92 fueron al grupo HIPEC. Sí, un dato relevante en este estudio es que, como vemos acá arriba, los que hicieron citorreducción primaria en el control fueron 49, en HIPEC 58, y en la cirugía del intervalo solamente tuvimos 43 pacientes de control y 34 pacientes en HIPEC. ¿Esto por qué es relevante? Porque después cuando nosotros vemos las curvas, tanto de sobrevida libre de progresión como de sobrevida global, vemos que no hubo un beneficio marcado principalmente a sobrevida global para el grupo de HIPEC, incluyendo a toda la población. Pero luego en un análisis específico sobre las pacientes que se les hizo cirugía del intervalo, es decir, quimioterapia más cirugía posterior y HIPEC, ahí sí se vio un beneficio con un cambio, por ejemplo, en la sobrevida libre de progresión de 15,4 a 17,4 meses, pero principalmente en sobrevida global, en la paciente solamente de cirugía 48,2 meses, mientras que el agregado de HIPEC lo pasó a 61,8 de la sobrevida global, como se ve bien en la gráfica, con un hazard de 0,53. Entonces, la realidad es que es un estudio que también mostró resultados similares al de Vandriel. Acá lo que lo ponen como una limitante de los resultados de este estudio es que fue armado para evaluar tanto la cirugía primaria como la del intervalo y que el número, el N de pacientes que fueron incluidas dentro de la cirugía del intervalo no fue muy grande. Pero más o menos los resultados son similares. Y un último estudio, que en realidad este estudio también fue evaluado para cirugía del intervalo. Es un estudio español de un solo centro, liderado por Cascales Campos, que este estudio, el problema que tuvo es que también no llegó a reclutar la cantidad de pacientes que habían planificado, por lo cual se cerró antes de reclutar todas las pacientes. Acá también incluyeron pacientes 3, con estadios 3, no incluyeron estadios 4, lo único que los incluyó es el del IM. Le hicieron la quimioterapia con 3 ciclos basada en platinos y después los randomizaron a cirugía del intervalo con o sin HIPEC y también los dividieron. Acá incluyeron pacientes hasta menos de 2,5 milímetros de enfermedad residual y también evaluaron lo que es sobrevida libre de recurrencia, sobrevida global, morbilidad y mortalidad y calidad de vida. En este caso, el procedimiento lo que utilizaron fue en la temperatura a 42-43 grados, con el cisplatino 75 miligramos metro cuadrado, con una técnica abierta, y la infusión fue de 60 minutos. Y bueno, los datos, como les dije previamente, ¿no? Es un estudio que ahora vamos a ver bien cuáles fueron las limitaciones. Principalmente fue que se cerró previamente por el reclutamiento, pero lo que sí vieron fue quizás estas curvas
a favor del HIPEC, principalmente sobre vida libre de progresión y también un poco en sobrevida global. Como les decía, querían reclutar 126 pacientes, solo 70, así que luego de la publicación del estudio de Bandriel también se dejó de reclutar pacientes. Y esto, bueno, es lo que limitó un poco la evidencia o la relevancia de este estudio, porque a nivel estadístico no es muy significativo. Pero bueno, tuvieron sí resultados positivos en su endpoint primario. Y yendo o pasando a lo que es cirugías, perdón, el uso del HIFEC fuera de lo que es un tratamiento primario, es decir, en pacientes con recaídas de cáncer de ovario, tenemos dos estudios actualmente. Uno es el CHIPOR, que es un estudio randomizado multicéntrico que se realizó en 31 centros. Acá también incluimos pacientes con carcinoma epitelial de ovario, trompas y peritoneal primario que hayan tenido una recurrencia posterior a 6 meses de la finalización de la quimioterapia basada en platinos, que esta recurrencia haya sido limitada al abdomen, aunque también incluyera enfermedad en pleura o que sea también que pueda ser plausible de una linfadenectomía inguinal. Luego realizaron a estas pacientes quimioterapia de segunda línea, las cuales el bevacizumab fue opcional, y fueron operadas 5 a 12 semanas posterior a finalizar la misma. Es decir, estas pacientes son pacientes que tuvieron un cáncer de ovario epitelial, tuvieron una recaída posterior a 6 meses del uso de quimioterapia, y realizaron quimioterapia y posterior cirugía, y esa cirugía se la randomizó en cirugía sola o cirugía más HIPEC. Acá tenemos más o menos el cuadro de flujo de cómo fue el estudio. Se incluyeron 415 pacientes. Se les realizó luego de la quimioterapia basada en platinos la cirugía. Y acá lo que se hizo fue randomizarse en HIPEC con un cisplatino a 75 miligramos por metro cuadrado a 41 grados por 60 minutos o solamente la cirugía. Y incluyeron 207 pacientes en el grupo de HIPEC y 208 en el grupo no HIPEC. Y luego también ahí está el tema de las terapias de mantenimiento que se realizaron, que la gran mayoría no la realizaron. Y en el seguimiento a 6,2 años, de 268, el 65% de las pacientes habían muerto, de las cuales 61% en el grupo de HIPEC y 68% en el grupo no HIPEC, y la sobrevida global aumentó en el grupo de HIPEC con una P significativa, con un hazard ratio de 0,73. La sobrevida global media fue de 54,3 en el grupo de HIPEC versus 45,8 en el cirugía solo, y la sobrevida libre de progresión, que es otro de los endpoints que tenía este estudio, fue de 10,2 en el grupo de HIPEC y 9,5 en el cirugía solo. Y acá vemos las curvas que nos dejó este estudio. Principalmente el beneficio se lo vio en la sobrevida global, no tanto la sobrevida libre de progresión. Y acá vemos también algunos detalles específicos de cada una de las pacientes y cómo la mayoría fueron, a diferencia de, bueno, igual que en el OviPEC, que las BRCA mutadas quizás fueron las que menos se beneficiaron con el HIPEC, la gran mayoría fueron a favor del uso del HIPEC. Y el otro estudio que se realizó en pacientes con recaídas de cáncer de ovario es el estudio HORSE, que en este estudio también fue prospectivo randomizado multicéntrico. Incluyó pacientes recaídas, platinos sensibles, de carcinomas epiteliales de ovario, trompas y peritoneales primarios. Y la gran diferencia con el estudio previo es que estas pacientes no hicieron la quimioterapia previa al tratamiento, sino que lo que hicieron fue randomizar las pacientes en cirugía de citorreducción secundaria, y las randomizaron en HIPEC y no HIPEC, y posterior a esto realizaron la quimioterapia. El HIPEC se realizó con cisplatino 75 miligramos por metro cuadrado a 41,5 grados por 60 minutos. El endpoint fue la sobrevida libre de progresión y la sobrevida post-recurrencia al secundario. Acá vemos que fueron incluidos 167 pacientes, 85 y 82 fueron incluidos. Y en el momento en el que se cortó el reclutamiento en 2023, a fines del 2023, hubo un seguimiento promedio de 83 meses, de los cuales 135 de las 167 pacientes, o sea, un 80%, tuvieron una recurrencia y 72 pacientes murieron. El 81% de los pacientes del grupo de cirugía y el 85% de la cirugía más HIPEC tuvieron algún evento de muerte o recurrencia.
de la enfermedad, o sea, la gran mayoría. Y en la sobrevida libre de progresión fue de 23 meses para el grupo de cirugía sola y 25 para el grupo de cirugía más HIPEC. Y la sobrevida de post-recurrencia fue de 101 meses en el grupo A y 91 en el grupo B, por lo cual lo que se vio acá, estas son las curvas que tenemos de este estudio, por lo cual se vio que no se vio un beneficio en el agregado de la sobrevida libre de progresión o de sobrevida global con el uso de HIPEC en pacientes con una recurrencia de cáncer de ovario sin quimioterapia previa. Recordemos que la gran diferencia entre el CHIPOR y este es que no realizaron quimioterapia antes de la cirugía. Y acá vemos también cómo favorecían principalmente al grupo no HIPEC. Y qué es lo que nos dicen las guías referente al HIPEC. En las guías de la NCCN vemos que en la cirugía del intervalo ya lo hablan como una opción, pero siempre dejan aclarado que todavía hace falta mayores estudios para que sea un estándar de terapia, pero lo podemos utilizar como una herramienta en pacientes que hayan respondido, que tengan enfermedad estable para cirugía del intervalo en HIPEC, y lo mismo en las nuevas guías de ASCO, que nos dicen exactamente lo mismo referente a la cirugía del intervalo, pero ninguna de las dos aún recomiendan su uso en lo que es las recaídas de cáncer de ovario por los resultados que dieron los estudios que tenemos. Sí tenemos varios estudios que están ongoing. Uno de ellos es el CHIPI, que lo que están haciendo en están evaluando lo que es el HIPEC en cirugía primaria y también en cirugía del intervalo. Después tenemos el OVIPEC 2, que en este también lo que están viendo es HIPEC y no HIPEC en pacientes con cirugía primaria. Y también algo que es importante que están agregando en estos estudios es el uso de terapias de mantenimiento. Y después está el COPE HIPEC 2, que este es principalmente para el uso de recaídas en pacientes platino resistentes, que este es el esquema. Como conclusiones, entonces, los estudios prospectivos nos muestran un beneficio en el uso del HIPEC en pacientes con carcinoma de ovario avanzado, post-neoadyuvancia y en cirugía del intervalo, que es lo mismo que nos dicen las guías. Una de las limitaciones que tienen estos estudios que tenemos hasta ahora por el año en que se hicieron fue el hecho de que la gran mayoría no utilizaron terapias target de mantenimiento para ver si efectivamente con el uso de terapias de mantenimiento el beneficio sigue siendo tan marcado o no. En las recurrencias platinosensibles, el CHIPOR está a favor del uso del HIPEC posterior a la quimioterapia y la cirugía, la citorreducción secundaria, mientras que el HORS que no utilizó quimioterapia previa, no dio ningún beneficio, por lo cual todavía no está recomendado el uso de HIPEC en recaídas, y bueno, varios de estos escenarios van a ser evaluados en los estudios que se están realizando en este momento. Muchas gracias. Bueno, gracias Cris, genial, muy buena. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Dejo abierto el micrófono. Muy bueno, Cristian, muy completo lo que dijiste. Gracias. Como dato relevante, viste que vos muy bien pusiste lo del NCCN, pero la guía de ASCO la avala. Lo que dice esta guía es que no está valorado la terapia, el HIPEC con terapia de mantenimiento. Lo que no quita que si haces HIPEC no puedas hacer terapia de mantenimiento, porque el CHIPOR hace poco terapia de mantenimiento y está bien balanceado entre los dos, pero no prioritariamente. Y lo otro que vos decís, en CHIPOR son dos trabajos distintos al CORS. Una cosa es el CHIPOR y otra cosa es el CORS. Y ya la hipótesis que se plantea es que todas las terapias intraperitoneales son más beneficiosas cuando son precedidas por quimioterapia. Una de las hipótesis es cotejar o mitigar lo que son la enfermedad microscópica persistente, que es muy difícil de valorar macroscópicamente, que justamente fue trabajo que presentamos nosotros, y de esos trabajos hay muy poco publicado, pero la persistencia post-neoadyuvancia ronda entre los 35 en nuestro trabajo y asciende hasta un 60, y la valoración macroscópica es muy mala, por lo cual el HIPEC, justamente, no el HIPEC, cualquier terapia intraperitoneal, lo que prioriza es la mayor penetrancia peritoneal, justamente, ¿no? Y el HIPEC hace que pase de 1 a 2 milímetros hasta 3, 4 inclusive.
Pero muy bueno, muy bien resumido, Cristian. ¿Alguien más quiere decir algo? Veo que el doctor Franco prendió la cámara. Eso habla que quiere decir algo. Quiere decir que se complicó todo. Hola. Hola, buen día. No, vamos a tratar de que no se complique. Muy bueno, Cristian, muy claro. No, te iba a preguntar, ustedes en el ROFO en algún momento comenzaron a usar la quimioterapia tipo en Sprite o Flu. El PIPAC estamos haciendo. Exacto, el PIPAC. Bueno, ¿pudieron comparar versus quimioterapia hipertérmica, No, HIPEC? la realidad es que todavía no tenemos ningún resultado específico del PIPAC porque tuvimos un reclutamiento muy bajo. Así que todavía no tenemos ni siquiera resultados propios del PIPAC. Porque se inició hace bastante, pero después tuvo la pandemia y la verdad que hubo muy poco reclutamiento. Así que ni siquiera tenemos un resultado propio del PIPAC. Sí, Es bastante más engorroso que el HIPEC. ¿Ah, sí? No, en el sentido de que cada 2 semanas, cada un mes tenés que estar metiendo a la paciente en quirófano. Entonces, claro. Esa es una de las grandes diferencias que hay. Sí. Está bien. ¿Y con qué aparatologías en HIPEC? Nosotros hacemos se hace con doxorubicina y cisplatino y como drogas. Y después lo que usamos es un micropump, que es laparoscópico, y otro aparato que lo que hace es, vos le pones la cantidad la velocidad de mililitros a la que va, entonces vos directamente pones el micropump en uno de los puertos y eso lo aerosoliza con el pasado. No es mucho más que eso. Y en HIPEC, ¿qué utilizan? ¿Qué aparatología? Nosotros ahora últimamente no estamos haciendo HIPEC en el ROFO. Bien. Perfecto. Bueno, buenísimo. La verdad, muy bueno. Justamente ahora, hace poco, tuvimos una reunión para ver también esto, de ver en qué pacientes vamos a incluir el HIPEC o en qué pacientes vamos a seguir con el PIPAC también, porque a veces medio que se cruzan las pacientes en los criterios de inclusión. Sí. Exactamente. Sí, igual. Así que estamos armando de qué manera lo vamos a manejar principalmente. Está bien. Como dato, Gonzalo, el PIPAC en la actualidad está muy demostrado para control paliativo de la citis sobre todo, pero cualquiera que opere ovario, de hecho los que más hacen PIPAC allá son los cirujanos gástricos, en el ROFO, de hecho lo vinieron a presentar aquí en el alemán, para control paliativo de la citis, que dista mucho del escenario de HIPEC, ¿no? Que ya tiene perspectiva randomizada fase 3 versus PIPAC, que es, si bien ellos quieren empujar a que se haga para control paliativo, se sabe que entrar en un abdomen laparoscópico en una paciente con cáncer de ovario no es tan simple si fue precedida de una citorreducción grande. No es tan simple como se lo plantea en cáncer de ovario, y de hecho uno de los problemas que tienen es eso, porque vos estás presurizando hasta donde podés presurizar. Y el concepto del PIPAC es aprovechar la presión del neumo para que ingrese presurizadamente la quimioterapia. Y si no está ingresado bien, es como la normotérmica intraperitoneal. Si vos tenés adherencias, tampoco va a ingresar muy bien. Por lo tanto, eso es muy difícil de estudiar y de valorar. Nosotros igual lo que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo como neoadjuvancia. No lo estamos haciendo como... O sea, hay un protocolo de paliativo en el ROFO, pero también hay un protocolo de neoadjuvancia. Lo hacemos junto con la quimioterapia convencional. ¿Cada cuánto? Hola, buen día. Se intercala. Se hace la quimioterapia convencional y cada 2 semanas haces quimioterapia, HIPEC, PIPAC, quimioterapia, PIPAC. ¿Y cómo definís quién va a tener adjuvancia? Carbopacliveva. Como es laparoscópica la cirugía, no hay ningún problema con el uso del bevacizumab. ¿Cómo decidís quién va a neoadjuvancia? Paciente que no sea citorreducible de inicio. Está bien, pero Fagoti, ¿qué usan? Sí, Fagoti. Hacemos paciente que podría ser pasible de PIPAC, le hacemos la cirugía, el Fagoti inicial, confirmamos que no es citorreducible, se confirma por congelación que sea positivo, que no sea mucinoso, y se puede iniciar el primer PIPAC en esa misma cirugía, y después inicias quimioterapia convencional y después lo vas rotando con el PIPAC.
¿Y por qué están usando bevacizumab, que no está demostrado en enchuancia? En el hospital lo usan normalmente, eso es algo más lo que usa, eso es muy discutible, pero en el hospital la gente de onco la usa para cáncer de ovario. Una pregunta, ¿usan bevacizumab sin tener previamente biomarcador? ¿O esperan a que el biomarcador sea negativo para poner El bevacizumab? tema que tenemos es que el tema del biomarcador es bastante complejo en nuestra casuística, conseguirlo. Ok. Bastante, muy, muy complejo. Es más, hasta hace poco teníamos la suerte de poder conseguirlo por la industria y ahora eso también se paró porque como salió una nueva marca de IPARP, entonces hasta ni siquiera eso tenemos ahora. Entonces es una limitante bastante grande que tenemos para el estudio tanto de HRD como el estudio tanto somático como germinal. Y Yo quiero hacer buen día. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a la cuestión técnica que vos dijiste? Ustedes tenemos la suerte de poder preguntarle a alguien que hacen HiPEC y usan el PIPAX. Y comentaste que se pisan por ahí las pacientes. Sí, Tú dices que elegir entre HiPEC uno. ahora no veníamos usando, por eso mismo te digo. Bueno, y por eso, ahora estábamos viendo en qué pero lo han opciones. usado o están viendo de incorporarlo. Si tú dices las dos opciones, ¿cuál elegirías en base a la cuestión logística, por lo que vos decís? Lo que estábamos viendo era quizás en paciente, teníamos que ver si podíamos llegar a conseguir pacientes que se pueda hacer el estudio HRD o las BRCA mutadas, que eran las que por HiPEC quizás eran las que tenían el menos beneficio, y ver las que tenían mucha enfermedad y mucha citis, quizás probar con el PIPAC. Ok. Pero como te digo, eso lo estamos terminando de definir porque muchas veces por ahí el criterio de inclusión es similar. No me pongo en la discusión de los trabajos que han demostrado por ahí. Por ahora lo que tiene más consistencia es lo del HiPEC, y lo que sé también que por ahí el protocolo que tenían ustedes de PIPAX era bastante restrictivo a la cantidad de línea de quimioterapia que tenía que tener los pacientes para poder incluirla, y era medio una mezcolanza de tumores. Pero si vos tuviese que decir, como Yo te estoy comentaste, hablando lo igual de el de una vez. neoadjuvancia, el de PIPAC, no. Bien, pero con respecto a lo que vos comentabas de que hay que meterla en quirófano una vez por mes, no la infusión, sino la aerosolización. La asociación, sí. Claro. Entonces, a esa logística me refiero. ¿Cuán complejo ves ese camino versus una HiPEC? Yo creo que es más simple lo de HiPEC. Más, no sé si lo traspolo a la cantidad, a la disponibilidad de quirófanos que hay, no solamente en nosotros, sino también en el resto de las instituciones. Vos pensás que tenés que reservarle cada un mes un lugar quirúrgico a la paciente y todos los gastos que eso conlleva, también para la paciente, ¿no? Tener que entrar al quirófano cada un mes, por lo menos 3 veces. Me parece que está bueno, pero lo que hacen son cosas distintas. Él está hablando de esto, es un protocolo de investigación, ¿no, Cristian? Sí. De hecho, hay 2 fase 2 que hablan de la neoadjuvancia con beva, y esto es un protocolo de investigación versus algo claramente demostrado. Eso después demostrarán por qué la paciente... El uso del beva está determinado más por el servicio de oncología clínica. Nosotros lo que hacemos es agregarle el PIPAC al tratamiento convencional que hacen, a la quimioterapia convencional. Está bien, es un protocolo de investigación y está perfecto. Después se verá si hay beneficio, ¿no? Está muy bueno. Gracias, Cristian. Muy claro, prolijito. Por favor. Gracias a ustedes. Saludos. Pensé que estaba grabando. ¿Vos pensás que Bueno, gracias a todos.